Fases de la investigación criminal. Equipo legal: Beatriz Nayeli Velasco Bautista, Yadira Isabel Villegas Narváez, Omar Sánchez González, Irving Ernesto Martínez Rimelque. Actualmente y en base a la biografía científica relacionada, sabemos que el protocolo de manejo del lugar de los hechos se basa en realizar 7 pasos, los cuales son protección y preservación del lugar de los hechos, recopilación de la información preliminar, observación, valoración y planificación, fijación del lugar de los hechos, búsqueda y tratamiento de las evidencias, liberación del lugar de los hechos y documentación y remisión de evidencias. Primera fase: protección y preservación del lugar de los hechos. Esta primera fase es la de mayor relevancia tiene, ya que la protección y preservación del lugar nos va a mantener la información de la mayor cantidad de evidencia sensible, lo que significa que nos va a dar información de lo sucedido y en momento aproximado. Sus objetivos serán lograr la actuación coordinada y estructurada del personal que acuda al lugar de los hechos, asegurar y preservar y proteger el lugar de los hechos, asegurar la identificación de testigos, personas implicadas y personal actuante, garantizar y canalizar la información de manera oportuna para su transmisión a las unidades correspondientes. Lugar de los hechos. Se entiende por lugar de los hechos o escena del crimen a toda aquella área, espacio físico o lugar donde se ha producido un hecho presuntamente delictivo, que va a requerir la intervención policial y la realización de labores técnico-científico para su investigación. También incluirá otras áreas o espacios adyacentes como vías de acceso y salida, zonas adyacentes, vehículos, medios de transporte. Es importante aclarar que su extensión variará de acuerdo con el hecho de que se trate, ya sea un robo o un hurto, un homicidio con arma blanca, un arma de fuego, un incendio, una explosión o un accidente de tránsito, etc. Protección del lugar de los hechos. A ello corresponden todas las actuaciones y medidas adoptadas, destinadas a asegurar, proteger y preservar el lugar de los hechos a partir del momento en que se tiene conocimiento de la comisión de un hecho presuntamente delictivo que requiere la intervención del personal técnico-científico. Recepción de la notitia criminis. Es la verificación de la existencia del presunto hecho punible a través de una comunicación ciudadana particular o de la propia intervención de oficio de las primeras unidades policiales. A través de esta comunicación de un particular que normalmente es por vía telefónica, es importante seguir los siguientes pasos: obtener datos concretos del lugar, dirección exacta que permitan su localización rápida por las unidades policiales que se desplacen allí para comprobar los hechos, datos de hora y circunstancias generales del hecho, preguntar si es necesario el envío de unidades asistenciales, sanitarias y de emergencia para preservar la vida y brindar atención a las víctimas. Dar las primeras instrucciones de protección a las personas que haya reportado el hecho, como son: no tocar nada de la víctima ni del lugar, ni dejar ningún objeto personal en la escena, abandonar el lugar de los hechos por el mismo lugar de acceso y permanecer en la zona externa hasta que lleguen las unidades policiales. Advertir a otras personas que no toquen nada y no entren al lugar de los hechos. Actuación de las primeras unidades policiales intervinientes. Una vez que se tenga conocimiento del hecho, acudirán al lugar las unidades policiales para comprobar la existencia del mismo, pero siempre siguiendo medidas previas de actuación antes de actuar directamente en el lugar de los hechos, como son: acudir rápidamente, comprobar la existencia del delito, solicitar las medidas asistenciales, evitar la destrucción, contaminación o deterioro de la evidencia física o indicios y vestigios existentes en el lugar de los hechos, despejar el lugar de los hechos, adoptar las medidas de protección generales y medidas según el lugar, localizar e identificar a los intervinientes que puedan aportar datos sobre cómo sucedieron los hechos, pedir a los servicios de emergencia que den atención a los heridos y trasladen a los centros asistenciales. En caso de cadáveres, estos no serán tocados ni movidos. Procurar que los servicios médicos manipulen al mínimo el lugar de los hechos. También deberán seguir unas medidas generales de protección. Estas medidas consistirán en
en las siguientes, que son las primeras unidades policiales que intervengan utilizarán guantes, cubrepies, mascarillas, entre otros. No se manipulará nada, solo cuando se corra riesgo de pérdida o deterioro de la prueba. El dispositivo de seguridad permanecerá activo hasta la liberación de la escena. Se implementará el paso del lugar de los hechos de cualquier autoridad que acuda allí. Las unidades de policía técnico-científica evaluarán las medidas iniciales de protección según las necesidades. Medidas de protección según el lugar. Son las medidas que deben seguir en función de la naturaleza y circunstancias de cada lugar, como son lugares, espacios abiertos. Cuando se trate de una vía pública, se establecerá un círculo de protección mínimo de 25 metros y para descampaderos, parques o espacios abiertos se establecerá un cinturón de protección de un radio mínimo de unos 50 metros. En ambos casos se establecerá un único pasillo de entrada y salida. Los vehículos actuantes permanecerán fuera de este cinturón de protección. Los servicios asistenciales que acudan al lugar accederán a pie por el pasillo establecido. Únicamente se accederá al interior del perímetro de las unidades de policía técnico-científica. Se podrá ampliar los perímetros. Las medidas en los lugares cerrados, como son viviendas, establecimientos, entre otros, constarán en la protección. La realizará a partir de la puerta o de las puertas de acceso al piso, establecimiento o local, constituyendo así el primer círculo, al cual solo accederá el personal de policía técnico-científica. Se apartará del lugar a las personas presentes, familiares y víctimas. Dadas las circunstancias del delito, se deberá proteger los lugares que hayan sido utilizados por el autor de los hechos, como son pasillos, escaleras, ascensores, espacios de esparcimiento, aparcamiento, entre otros. Se procederá a acordonar y proteger todas estas zonas, impidiendo el acceso de personas ajenas o curiosos a dichas áreas. Las medidas de seguridad en vehículos y similares, como son aeronaves, trenes, embarcaciones, deberán seguir las siguientes recomendaciones y medidas de seguridad. Ante la posibilidad de la existencia de artefactos explosivos, se deberá adoptar las medidas iniciales de seguridad y de inspección específica, como son el empleo de perros adiestrados, personal especializado, entre otras. Se debe de cuidar que estas actuaciones n- no perjudiquen o perjudiquen en lo mínimo posible la recolección de evidencias. Cuando aparezca de forma aislada, es decir, cuando no formen parte del lugar del hecho, por ejemplo, en el caso de abandono de vehículos después de la huida tras ser cometido el hecho delictivo, se considerará un círculo de unos 25 metros de radio, al que solo podrán acceder el personal especializado de la policía técnico-científica. Todas las verificaciones relativas que se tuvieran que realizar, como probar documentación o llevar a cabo un examen superficial del interior, se realizarán con guantes de protección, manipulando lo mínimo imprescindible y por aquellas partes no tocadas habitualmente, como son esquinas, bordes, entre otros. Para la recopilación de información preliminar es fundamental desde el momento en el que se tenga conocimiento del hecho delictivo, llamada o aviso, todo lo que aporten los testigos, víctimas e incluso autores detenidos, así como las propias unidades policiales y otros cuerpos asistenciales concurrentes. Con ello se pretende saber qué se ha sucedido y desarrollado en los hechos y de esta forma orientar la inspección técnico-científica y los medios humanos y técnicos por emplear. Es muy importante contar con la información oportuna en el momento de realizar las inspecciones técnico-ocular, ya que de ella dependen las medidas que se adoptarán para el desarrollo de la actividad pericial. Cuando se maneja información de filiación relativa a las víctimas, deberá iniciarse las gestiones en diferentes bases de datos de antecedentes para recopilar datos que permitan una identificación más rápida de aquellas.
En el caso de tratarse de vehículos, se consultarán los datos necesarios de identificación como marca, modelo, color, número de matrícula, de bastidor y número de identificación vehicular. Datos que puedan suministrar las primeras unidades policiales intervinientes y otras unidades asistenciales, sanitarias, bomberos, entre otros. Condiciones climáticas en el momento en el que se inicia la inspección técnico-ocular, testimonios de los testigos, vehículos y víctimas, declaraciones de sospechosos, datos de diligencias tramitadas, denuncias previas o declaraciones tomadas, grabaciones de cámaras de seguridad, sin limitarse a las instaladas en el lugar de los hechos, incluyendo las de las zonas adyacentes y las instaladas en zonas de posible acceso y salida. En casos especiales de riesgo nuclear, radiológico, bacteriológico y químico, se tendrá muy en cuenta los datos y la sintomatología de las víctimas, las condiciones medioambientales, el lugar de los hechos, el confinamiento, etc., para valorar correctamente la actuación de los medios empleados y la necesidad de unidades especiales. Tercera fase: observación, valoración y planificación. Los objetivos que se persiguen en esta fase son establecer la extensión real del escenario del crimen, efectuar una adecuada planificación de trabajo en el sitio del suceso, contemplando qué recursos materiales y técnicos y de personal son necesarios, establecer pasillos de acceso a la escena principal. Considerando la información reunida en la fase anterior, deberá realizarse un análisis previo mediante la observación minuciosa de la escena del hecho delictivo con el fin de ratificar o rectificar la disposición del cerco perimetral de protección que delimita el área de trabajo. Establecer el escenario primario o principal, establecer escenarios secundarios, establecer pasillos y áreas limpias de trabajo, determinar la metodología que se empleará, determinar las necesidades de recursos materiales y humanos, establecer prioridades, definir los equipos de protección individual que van a utilizar los técnicos con dos objetivos: garantizar la seguridad física de los especialistas y evitar que estos puedan contaminar el lugar. Estimar el tiempo que demandará la actividad técnica para establecer tiempos de descanso, relevos y otros. Elaborar hipótesis del caso, coordinar la concurrencia de otras unidades especializadas. Esta valoración y análisis se realizará sin perjudicar o contaminar el lugar de los hechos. Deberán ser realizados por el menor número de personal posible, preferentemente por el jefe o responsable del equipo técnico científico. En todo momento deberán usarse guantes o vestimentas adecuadas para evitar alteraciones y contaminaciones accidentales. Esta planificación es recomendable realizarla antes de llegar al lugar de las autoridades judiciales o fiscales, quienes accederán al interior de la escena a través de los pasillos de acceso debidamente establecidos por los técnicos científicos. Se recomienda a dichas autoridades la utilización de elementos de protección como guantes y calzas. 2. La suspensión a petición de parte. Esta se concederá cuando exista extradición y siempre que se trate de algún acto que, si llegara a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado. 2. La suspensión a petición de parte. Esta se concederá cuando exista extradición y siempre que se trate de algún acto que, si llegara a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado. 2. La suspensión a petición de parte. Esta se concederá cuando exista extradición y siempre que se trate de algún acto que, si llegara a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado. 2. La suspensión a petición de parte. Esta se concederá cuando exista extradición y
Sexta fase, liberación del lugar de los hechos. La liberación del lugar de los hechos es un paso que tiene por objeto verificar la inexistencia de evidencias sin recoger, así como asegurar la retirada de los restos y el material del equipo técnico. Esta actividad es una actuación que debe ser dirigida y supervisada en cada caso por el responsable de equipo técnico o la autoridad competente. Comprende las siguientes acciones: última reunión, examen visual, verificación personal, comprobar, levantamiento del contenedor de residuos y fotografías finales. La última reunión de los especialistas que han intervenido en la inspección ocular y revisión del trabajo realizado. Examen visual. Es para la detección de elementos de interés, evidencias, así como de material o instrumento técnico propio que quede en la zona. Verificación personal. Esta se basa en pasar por cada una de las áreas de trabajo de la escena efectuando un rastreo final de forma ordenada. Comprobar. La acción de comprobar quiere decir que todos los indicios estén debidamente reseñados, rotulados y empaquetados para su transporte. Levantamiento del contenedor de residuos del material utilizado. Fotografías finales del estado que guarda el lugar donde se ha realizado la inspección ocular, con fotografías de detalle en caso de sellos de viviendas, cerraduras de vehículos, entre otros. Séptima fase: documentación y remisión de evidencias. En la criminalística de campo, todo trabajo por realizar en el lugar del escenario delictivo va a generar una serie de documentos que tiene por objeto garantizar la correcta utilización de toda la información, reflejar la actividad llevada a cabo, observar los requisitos procesales necesarios. La primera acción de garantizar la correcta utilización de toda la información, esta quiere decir que sea posible recuperar el lugar de los hechos. La segunda acción, reflejar la actividad llevada a cabo. Esta es por parte de los agentes especialistas en el estudio de la escena del crimen. La tercera acción, observar los requisitos procesales necesarios. Esto es con objeto de garantizar la conservación, integridad y continuidad de las evidencias a fin de que puedan ser utilizadas por los tribunales de justicia durante la celebración del juicio y servir de base a la sentencia judicial.